¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy con la posibilidad de tener dos, actores importantes en esto de la pelea día a día contra la pandemia del coronavirus. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Pablo Jacqui, el intendente de Rosario, vía Skype, y también con la ministra de Infraestructura de la provincia, Silvina Frana, que es una de las que también está trabajando fuertemente para ver de acomodar distintos lugares de la provincia para cuando llegue el coronavirus en su pico, estar lo mejor preparado. Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, como vos dijiste, una semana muy especial porque además todos estamos mirando lo que viene del ámbito de la nación y ver cómo se implementa en la provincia. ¿Por qué? Porque tenemos algo muy cercano, Entre Ríos. Es una de las provincias que menos casos positivos ha tenido y que a partir de la próxima semana va a tener otras posibilidades. La cuarentena administrada, dice el presidente, bueno, van a tener la posibilidad de los abogados, los contadores, de abrir sus estudios y también en el ámbito de la construcción, no en la provincia de Santa Fe. Para Santa Fe, lo que se dice hasta ahora es, el gobierno nacional va a conceder la posibilidad que los gobernadores estudien pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Sí, porque hay una imagen errónea de que Santa Fe provincia está considerado como algo donde hay demasiados casos y que es preocupante al nivel de, por ejemplo, de Chaco, que sí, por la cantidad de habitantes y los casos positivos, es preocupante. Pero yo no sé si Santa Fe en su conjunto está en ese panorama que pinta Buenos Aires, de que están transitando mucho el virus en materia, digamos, comunitaria. Bueno, en la provincia rápidamente se puede ver un problema así en Rosario, que es el cuantitativamente más importante, además porque es el lugar donde más gente vive, y el segundo problema aparece en Rafaela. Con relación a la cantidad de habitantes, tiene un número muy superior a la capital de la provincia. Incluso después aparece Venado Tuerto. Yo digo siempre en el análisis cuantitativo. ¿Por qué? En el caso de Santa Fe hace 2 semanas que no hay la capital de la provincia, 2 semanas que no hay un solo caso. Hubo algunos sospechosos por ahí, no. Sin contar porque en este momento estarán dando el informe, esperemos que no tenga. Bueno, en las últimas 2 semanas no se presentaron datos sobre eso. Ahora, en Rafaela, gente que sí hemos tenido en las últimas horas, y lo mismo que en Venado Tuerto, con alguna particularidad en Venado Tuerto, porque aparecen, por un lado, en las últimas horas, 3 personas y que tuvieron relación con otras 2 personas que llegaron de Brasil, pero llegaron a Venado Tuerto el 8 de marzo. Entonces, no es muy claro de la forma que lo explicaron, porque si ellos llegaron de Río de Janeiro, estuvieron del 22 de febrero al 8 de marzo en Río de Janeiro. En ese momento, Brasil no era un lugar, ni Chile, no estaba dentro de los países de riesgo. La pregunta es, si pasó tanto tiempo, ¿cómo puede ser que aparezca ahora? Porque se habla... Es llamativo. Se infectaron un matrimonio y después, allegados a ellos, 3 que son los que aparecieron ayer. Entonces es muy llamativo esto porque las fechas nos dan. Entonces no es cierto lo de los 14 días. Claro. Basado en eso, vos decís, ¿cómo? La incubación fue mucho mayor. Que no creo. Es llamativo, pero cuando vos mirás lo que pasa en la provincia, hay lugares que no tienen departamento, San Justo, San Cristóbal, 9 de julio, General Obligado, no tienen un solo caso. La pregunta es, ¿con qué fundamento científico vos le hacés continuar la cuarentena igual que el resto? Es complicado porque hay mucha presión social de abajo hacia arriba. Yo no sé hasta qué punto los intendentes van a poder hacer cumplir, porque tienen que controlar que no suban los precios, que controlar que no abran los negocios que no deben, más brindar los servicios y la higiene y la limpieza. Es un tema muy complejo porque, por ejemplo, esta semana el intendente de la ciudad capital, el Emilio Jatón, dijo que en Santa Fe va solamente a trabajar el 25% del plantel. ¿Cómo? 25% del personal va a trabajar. Y los otros dicen que no pueden hacer los que vayan a trabajar. Sí, todos tienen alguna excusa o tienen problemas de que están en zona de riesgo. Bueno, pero el 75%, él mismo dijo que no, que había algunos que a ver si los pueden convencer. Porque si vos tenés que controlar los precios, que no suban, controlar que no abran los negocios, más los controles, los servicios que hay que brindar. Entonces, hay un gran problema. ¿Quién controla las cosas? La nación saca el decreto, la provincia adhiere y el problema es cómo en el territorio se cumple. ¿No? Darío, hay un tema que preocupa a todos, después le vamos a preguntar a Jacqui a ver cómo se está preparando, sobre todo con materia de camas críticas, porque vos tenés un informe, y después vamos a ver un video, ¿cuánta es la realidad que hoy cuenta Santa Fe Capital en caso de que
el pico llegue con muchos casos, y vos sabés que hay un 5% que sí o sí necesita respiradores. Tuvimos todo un tiempo para prepararnos. ¿Cuánto es el número real que se encuentra en Santa Fe? En la capital de la provincia, en este momento, 50 camas críticas. A ver. ¿Pero alcanza 50 camas? No. Si vos haces un análisis, la respuesta es no. Estoy hablando del sector público. No todas las 50 estaban para el COVID, porque vos tenés gente que ha sido operada y que necesita... A ver, las camas críticas toda la vida le dijimos terapia intensiva. Sí. Pero ahora le llaman camas críticas. En el caso de la capital, son 20 que no son para el COVID y 30 para el COVID, pero entre todos los efectores de salud pública. A eso hay que agregarle lo del sector privado. El Iturraspe viejo, ¿no se está armando para poner camas críticas ahí? Bueno, se está trabajando en este momento, no están contadas en esto, se esperan sumar porque no tienen las mismas características que una terapia intensiva hoy del Cuyen. Tampoco de una privada, donde tiene un montón de monitores, que hay, a ver, con que te hagan respirar nada más, porque el tema es respirar, la maquinita al lado tuyo que te ayuda a respirar en el caso de cuando es el punto más grave, digamos, del tratamiento que hay que hacer cuando están infectados. En la capital de la provincia, en el sector público, tenemos solamente 50. 30 afectadas al COVID. 30. Hoy. ¿Eso quién lo dice? ¿La gente del Cuyen? El director del hospital. ¿Lo podemos ver? Sí. Vamos a verlo. La verdad que fue toda una estructura, una arquitectura que tuvimos que hacer junto al Ministerio de Salud. Se vio todas las posibilidades de aperturas de camas críticas para aumentar la capacidad de camas críticas. Se dispuso acá en el hospital, por ejemplo, que lo que era la unidad coronaria se destinó al área COVID, más la posibilidad de usar en algún momento todas las camas críticas del hospital, que son 30, para COVID, con un convenio con las instituciones privadas en el caso que haya que derivar pacientes no COVID y que todo el hospital Cuyen crítico sea COVID. El Iturraspe también aumentó sus camas de 15 a 20 camas críticas, es decir que la ciudad cuenta con 50 camas críticas sin contar la parte privada para el primer inicio de la pandemia. Más allá de la tecnología que el hospital ya de por sí, por ser un hospital de referencia del Centro Norte tenía, se adaptó también todo lo que la provincia y la nación nos fue dando. Contamos con un ecógrafo, monitores multiparámetros, más respiradores, todos los insumos de descartables que se utilizan para estos casos, con gestiones del Consejo de Administración y las gestiones provinciales y nacionales, estamos adaptados para poder recibir esta pandemia. Ojalá no nos supere el número para poder dar abasto en todo, y si no, se irá comprando a medida que se necesite. Hasta ahí escuchábamos al director del Hospital José María Cuyen, que es el hospital central, donde viene todo el centro norte, todo cae en el Cuyen. Sí, vos sabés que hay un tema que, a ver, esta mañana en Cadena O hablábamos con la intendenta de Vera y nos decía que ella no tiene camas críticas en la zona esa. El departamento Vera tiene que derivar, como ya pasó a Reconquista, hubo un caso importante, muy grave en Vera, lo tuvieron que llevar a Reconquista. Y ellos ya ven que si hay una persona que necesita terapia intensiva, lo tiene que transportar a otra ciudad. Que va a ser Reconquista, hoy no sé cuántas camas críticas tiene, pero en el Hospital Real había 4. No sé cuántos se sumarán con la remodelación del viejo hospital de incorporar unas camas más. Pero pasa a ser el centro de toda una zona norte, que eso incluirá, calculo, a Tostado, incluirá a Vera, el resto tiene que venir acá al Cuyen. ¿O tiene que venir al Iturraspe? Sí, bueno, tenemos el de San Cristóbal, también el de Ceres ahí, pero eso es más cercano. Sí, más al oeste, ¿no? Muy reducido. En el caso de la capital de la provincia y todo, es un número muy bajo. Hay que ver, todavía no tenemos cuantificado oficialmente cuántas son dentro del sector privado, porque en Rosario se da la diferencia de que hay 100 en el sector público y 400 en total, o sea, 300 en el sector privado, 100 en el sector público. Esto es Rosario. Bueno, si hacemos la comparación, lo que es Rosario con Santa Fe, 400, no sé, habrá 50 más en el sector privado acá en Santa Fe. Creo que tiene que ser 3-1 la diferencia, más o menos. Bueno, ahí en este caso, si se da así, lo que vos decís son 100 en Santa Fe, 400 en Rosario, estaríamos más o menos hablando de eso. Pero parece insuficiente si supuestamente llega lo que tantas veces hemos escuchado. No, y sobre todo que algunos nos asustan, ¿no? De que vamos a tener días de muchísimos casos positivos, y si se mantiene esta curva de cuántos son realmente los que necesitan terapia intensiva y el nivel de muertos que es bastante alto por la cantidad de casos positivos, es preocupante.
Es preocupante. En Santa Fe, un tema que están siguiendo la gente del Ministerio de Salud, ven como preocupante hasta ahora, por la cantidad de casos, no es, insisto, con respecto a la cantidad de habitantes que tenemos, ¿no? 230 casos. Pero el mayor problema lo ven con el tema del personal de salud. Tenemos mucho personal de salud infectado. La lógica es que en algunos casos se habla de abuso de confianza. ¿Y sí? Y que no se tomaron las medidas de seguridad en la previa a atender, no cuando atienden a los pacientes, sino cuando están ellos, cuando llegan. Y hemos tenido contagiados en varios efectores de la ciudad de Rosario, por ejemplo, por ese tema. Estuvo presente el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Darío, contame un poquito. Vino básicamente porque el ejército argentino tiene 14 comandos en todo el país, 90.000 efectivos están trabajando, llevando kit de seguridad, llevando kit de higiene, alimentos. Y en la provincia se agregó una mesa más al Comité de Crisis Provincial, y va a ser un hombre que represente al ejército argentino, va a estar sentado ahí, sobre todo para ayudar en la logística y en cada uno del trabajo territorial en toda la provincia. Naturalmente, hay que decirlo esto, que el trabajo hoy se concentra básicamente en Rosario y en Santa Fe, y en los conurbanos de ambas ciudades, no en todo el territorio, pero porque hay solicitudes de todo el país. Sí, hay que reconocer de que el ejército, por distintas medidas que ha tomado, se ha puesto también la camiseta de sudarla para poder afrontar esta pandemia de distintas maneras, hasta colaborando en el desarrollo de algunos productos, como el caso del respirador de Rosario, también de fabricar gel, hasta el tema de hacer barbijo. Es decir, está muy activo el del Ministerio de Defensa. Un dato político, que uno dice, ¿cómo vamos a hablar de política en el medio? Se vio una estrecha y muy buena relación entre el gobernador Perotti y Agustín Rossi, que es de la provincia de Santa Fe, nació en Vera, desarrolló su carrera política en Rosario y estuvieron codo a codo ahí, a pesar de la distancia, en perfecta sintonía en el medio de esta crisis. Vamos a escuchar un poquito lo que dijeron en esa oportunidad. Al ministro de Defensa de la Argentina, Agustín Rossi, muchísimas gracias por la presencia de las máximas autoridades de la fuerza. Y decirles a todos que estamos trabajando con el ejército argentino de manera excelente. Se lo transmitíamos recién al ministro, la posibilidad de coordinar con el ejército la presencia en la logística, en particular en las dos grandes ciudades de la provincia, ha sido un salto cualitativo en la posibilidad de llegar a un numerosísimo número de familias, extensísimo número de familias en Rosario y en Santa Fe. La disposición de cada uno de ellos colaborando en la distribución, colaborando en ajustar la logística y permitirnos también en este lugar poder tener un centro de abastecimiento. Es algo que le decía recién en privado al ministro, que quiero hacerlo público para el reconocimiento de todos los integrantes de la fuerza en este operativo que estamos haciendo de manera conjunta y colaborativa. La presencia del ejército en la distribución ha sido en todo lo que es alimento, en todos los que son los kits de higiene, y fundamentalmente en sumar a un trabajo importantísimo que se hace con comedores comunitarios, con parroquias, con pastores, con movimientos sociales, en la que nos permite sumar junto a cada uno de ellos la distribución en distintos barrios y con distintos actores sociales. Los gestos de solidaridad son bienvenidos y cada uno está sumando, el gobierno de la provincia va a sumar el suyo, sin duda. El principal que nosotros entendemos que hay que sumar hoy es nuestra disposición de 7x24, o 24 horas los 7 días de la semana. Esa entrega es la fundamental que se le pide al equipo, pero sin duda también estará la instancia económica, que muchas veces en el caso del Ejecutivo con sus montos termina siendo más simbólica, pero creo que es importante tener esos gestos. El presidente me pidió que pusiésemos todas las capacidades de las Fuerzas Armadas a disposición de la lucha contra esta pandemia. Y desde ese momento y un poco antes también nos pusimos a trabajar. Hoy podemos decir claramente que
El despliegue operativo de las Fuerzas Armadas hoy en esta situación es el más importante que se ha hecho desde la recuperación de la democracia. Los 80.000 hombres, soldados, oficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas están distribuidos en todo el país. Tenemos 14 comandos de emergencia. En algunos lados esos comandos toman 2, 3 provincias, en otros 2 provincias, en algunos una sola provincia. Esos 14 comandos de emergencia con sus comandantes tienen la directiva de tomar relación institucional con los gobernadores, con los intendentes y responder a los requerimientos que ellos tengan en la medida de las capacidades que tengan las fuerzas en cada uno de sus lugares. Darío, cambiamos de tema. Hay cosas que nosotros hemos hablado mucho del caso Oldani y en las últimas horas hubo un hecho que cambió el eje, porque decía, era un policía que le pegó el tiro. ¿Qué pasó realmente? Porque hay datos nuevos. Sí, hay una persona nueva detenida, de hecho fue imputada el domingo y después, 2 días después, la audiencia de la prisión preventiva, que fue concedida por el magistrado, por lo tanto está detenido, va a continuar en esa condición. Es un joven de 21 años. ¿21 años? Sí, 21 años. Se llama Cristian Bruno Figueroa. Muchos no quieren que se den los nombres. Pero a ver, ¿no era policía? No era policía. Pero, a ver, dijeron que era policía, que ya se había escapado, que estaba fuera del país. Sabemos que no fue un robo. Bueno, ese es uno de los temas, ¿no? En la audiencia imputativa estuvo el doctor Andrés Marchi, él como fiscal, y la imputación fue bastante tenue o leve. ¿Por qué digo esto? Porque él no llevó adelante la investigación y estaba de turno porque era fin de semana. Entonces, en la audiencia de la prisión preventiva, cuando estuvo la doctora Ferraro, ella sí habló más de ello porque llevó la investigación, o lleva adelante la investigación. Y no queda muy claro, lógicamente que lo imputan por homicidio y en el medio de un delito como es el robo, pero no queda claro eso del robo, porque se sabe, a ciencia cierta, a partir de hecho, lo contamos en este programa, que cuando ellos van a buscar esa bolsa con dinero, adentro había supuestamente $5 millones en una mesa. Nadie va y roba y se lleva un pedacito de la torta. Sí. Si hay un robo, se lleva todo. Sí, por eso las versiones que decían que fue a buscar la suya, entre comillas, que tenía que ver con acuerdos de otra cosa, porque eso no era una agencia de turismo como estaba la figura o la pantalla del negocio. Era una mesa de dinero. Ahí había negocios para comerciantes que cambiaban cheques, algunos que ponían plata a plazo fijo o para que prestarla, o para cambiar esos cheques a intereses mucho más manejable y rápido, que a veces los bancos no te lo dan. Y sobre todo, había mucho dinero que no se sabe si eran de algunos políticos, de algunos jefes policiales, de algunos gremialistas. Había toda una nebulosa y sobre todo el operativo después del asesinato, que no se hizo el anhelamiento y todo el análisis completo en el mismo momento, sino que se cerró y sabemos que los familiares entraron, sacaron cosas y nunca se va a saber la verdad de quiénes estaban en esas computadoras que cuando las fueron a buscar ya no estaban. Además, Carlos, no hay que ser muy especialista en haber pasado por Yale o Harvard para saber que lo primero que hay que preservar es el lugar del hecho. Sí. Acá es lo que no se preservó, se filmó, se vio toda la plata y después la plata cuando fueron desapareció. Por supuesto. En el medio de eso hay todavía una chica que aparece con este muchacho Figueroa que está prófuga. Es la única prófuga. Hay 4 jóvenes que actuaron en este hecho, pero llamativamente usaron un auto que es de ellos, de su propiedad, de uno de ellos, de lo que está detenido. Sí, porque no pensaba que iba a terminar ese desenlace. Es decir, parece que era algo habitual que hacían. Iban todos los meses o cada 15 días por semana, no sé cómo era la metodología, pero era habitual. Porque a él lo dejan entrar como era conocido, supuestamente. Bueno, ese es uno de los datos llamativos. Por ahora, a nivel oficial, y la fiscal no ha dado a conocer si hay una investigación paralela con respecto a lo que se desarrollaba en el local. Sí, se cierne todo con respecto al homicidio. Y también es preocupante que la familia no quiere que se sepa, porque ellos saben de qué se trataba, pero fueron los que más se opusieron a que todo esto tome estado público, digamos. Bueno, hubo una marcha cuando ocurrió ese hecho, y rápidamente las familias hizo un comunicado por redes sociales diciendo que ellos no adherían a la marcha. Sí, como que además se separaron. Y aplaudían la gestión que hizo la fiscal, que todos nosotros decíamos que fue desastrosa, increíblemente preocupante, porque el tipo que manejó el auto, que se entrega en una comisaría, lo deja en libertad. A ver, estaba toda la ciudad buscándolo. Él decía, no, lo que pasa es que me amenazaron y lo dejaron en libertad. Después cuando se dieron cuenta que era parte del esquema,
lo fueron a buscar 4 días después. Es terrible lo que pasó con ese tema. Por eso la gestión de la fiscal fue desastrosa y la familia aplaude eso, está en complicidad para que no se sepa nada. Bueno, veremos cómo sigue la causa y sobre todo qué pasa. Bueno, tenemos una situación muy particular por el tema de la feria judicial extraordinaria. Al alargarse la cuarentena, lógicamente va a venir de la mano con una extensión de esta feria. Hoy fue un día histórico para la legislatura provincial, ¿no? Sí, básicamente por 2 cuestiones. Primero, es la primera telesesión del Senado. Telesesión. Sí. No es que está, digamos, video... Telesesión. Claro, el Senado tiene 2 particularidades. La primera, hay muchos senadores que están dentro del factor o grupo de riesgo. Sí. Y que ya habían dicho que no iban a poder asistir. El Senado fue rápido en eso, se dio cuenta anticipadamente y modificó el propio reglamento interno con una disposición que permite legalmente sesionar por Internet. Él, de hecho, fue el único que lo hizo. Diputados no hizo eso. Tuvo la oportunidad de hacerlo cuando votó la ley. Sí, Diputados tuvo la oportunidad, pero no lo hizo, por lo tanto estuvo obligado a sesionar. Como no pueden sesionar en el recinto de la Cámara porque son 50... Están todos pegados. Sí, no les quedó otra que sesionar en el Paraninfo en la Universidad Nacional del Litoral. Y ahora viene el otro tema, la apertura del periodo de sesiones ordinarias, que la verdad es que no va a poder ser en la legislatura tampoco. Sí, van a tener que buscar un ámbito, porque aparte, cuando se hace la apertura, cuando hace el mensaje del gobernador que cuenta un poquito lo que va a hacer, no solamente se lo dirige a los legisladores, sino también a invitados especiales, que está el presidente de la Corte, que los intendentes, diputados nacionales, senadores. Ahí se va a necesitar un lugar con mucho más amplitud. Y me parece que no va a quedar otra, o hacerlo ahí, o si no, un estadio de básquet, de fútbol, de algún lugar que haya distanciamiento, y no va a quedar otro. Eso es el 1 de mayo, como todos los años. ¿No será el Paraninfo capaz? Yo creo que sí, me parece que están dadas las condiciones, y sobre todo por el pronóstico del tiempo, que parece que vamos a tener mucha lluvia. ¿A partir de ahora? Y sí, así que me parece que van a tener que buscar sí o sí un lugar cerrado. Ah, bueno. Bueno, a ver, vamos a ir a una pausa cortita para acomodarnos, porque ya vamos a tener nuestra primera teleconferencia o charla con Pablo Hacking desde Rosario, en vivo, para poder contarnos cómo se está viviendo en estas horas en la ciudad del sur. Y después, pegadito nomás, a ver si podemos contactarnos con Silvina Fran. Así que pausa, 1 minuto y ya volvemos. Y como anunciábamos al comienzo del programa, hoy vamos a tener la charla directa con el intendente de la ciudad de Rosario. Así que, Pablo Hacking, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos, un gusto muy, muy grande. Bueno, a ver, yo le pregunto, ¿cómo siente usted el cumplimiento social a los pedidos de la presidencia y también de ustedes, digamos, desde la municipalidad, para que los muchachos o la gente quede dentro de sus casas respetando las normas? Yo hago un balance positivo hasta acá. Estamos viviendo algo inédito, ¿no? Si nos ponemos a pensar, si alguien nos hubiera dicho esto, hoy leí a alguien que decía, ¿te acordás de esa mañana que fue justo el día de la elección, que se cortó la luz en todo el país? Parecía una cosa difícil de superar. Bueno, mirá lo que hemos hecho este mes. En ese sentido yo lo valoro como positivo. Por supuesto, siempre hay cosas para ajustar, hay muchas detenciones, pero en definitiva llevamos más de un mes de estas medidas con un alto nivel de acatamiento. Hemos podido ya en los últimos 15 días ir liberando algunas actividades. El impacto de la liberación de esas actividades hasta el momento no ha afectado gravemente la curva sanitaria, y creo que ahora viene ese camino, ¿no?, de ir soltando de a poco actividades, porque hay que también tener en consideración el tejido económico y social, pero siempre cuidando la cuestión de la evolución de la curva sanitaria. Me parece que estamos en un punto positivo, empezando a encontrar esa posibilidad de ir saliendo algunas actividades, y creo que eso ha sido un mérito de toda la sociedad. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que si bien Rosario todavía tiene casos, son pocos, pero después del susto de ese famoso viernes que tuviste que salir a la calle a ordenar un poco
la locura en los bancos. Hoy vos decís que la gente más o menos está respetando estas nuevas medidas que se han implementado de ir abriendo determinadas actividades. ¿Se puede controlar? ¿El uso del barbijo se está respetando? El uso del barbijo casi unánimemente, lo hemos tenido, cada vez se visualiza con más contundencia. Nosotros estamos medimos todos los días movimiento de transporte público, taxis y también mediante mecanismos electrónicos la circulación de vehículos. Y en el peor día, desde que empezó la cuarentena y ya ahora con 61 actividades soltadas, el tránsito llega al 39% de un día normal. Ajá. O sea que no hemos tenido grandes dificultades. Por supuesto hay lugares o barrios donde es más difícil el aislamiento en casa, pero sí se da comunitariamente. Y lo más importante acá es que fuimos incorporando la norma del distanciamiento social, la norma del lavado de manos y la norma de taparnos la boca, la nariz y el mentón, y eso por supuesto también nos va permitiendo ir recuperando alguna dosis de normalidad. No hay una sola fila que se haga en la ciudad donde la gente no esté con la boca cubierta y a distancia del otro. Y bueno, obviamente siempre hay necesidad de más controles, siempre hay que profundizarlo, pero yo creo que se ha entendido lo que hay que hacer. Y creo que por eso los resultados, que insisto, hay que mirarlos día a día, están mostrando que hemos podido generar ese achatamiento de la curva. Ahora, la noticia última que generó la ciudad es que las multas que van a aplicar a quien no tenga el barbijo son saladitas, ¿es para que la gente realmente tome conciencia de que no puede salir sin barbijo? No, Carlos, en realidad nosotros todo lo que era propagación de enfermedades en nuestro código de falta no tenía reforma hace muchos años. El máximo era 900 pesos. Ajá. Lo que hemos modificado no es para el barbijo, es para toda falta que tenga que ver con la propagación de enfermedad. Ajá. Entonces, tiene una multa, una base de 1.500 pesos, pero en realidad no abarca solo el barbijo. Si alguien viola un protocolo comprometido de salud, si alguien viola el aislamiento siendo caso sospechoso, ¿se entiende? Es para todas las faltas que tienen que ver con la propagación de enfermedades. En el tiempo esto no había sido necesario modificarlo, era una norma, te diría, de principio del siglo pasado. Bueno, le modificamos los valores, pero no es para el tapabocas solamente. Con respecto al tema del acompañamiento que tenés dentro del municipio, también por ahí escuchamos un audio donde te quejabas de que no estaban los funcionarios apostando a ponerse en solidaridad con la sociedad para resolver los problemas. ¿Cómo está la municipalidad trabajando hoy? ¿Qué participación, porcentaje de los empleados públicos están acompañándote en las distintas medidas que se están tomando? Porque llegaste a decir que tuviste que reorganizar tu gabinete porque esto no estaba previsto. Nosotros reorganizamos todo el gabinete, estamos funcionando con 8 comandos puntuales y con un consejo de gestión de riesgo y un comando central que coordina todo. La verdad que eso nos ha dado muchos resultados. Tenemos un 70% del personal de nuestro municipio que es esencial. Ten en cuenta, Carlos, que Rosario tiene la particularidad que el 45% de su personal está en salud, más servicios públicos, higiene, más control. Cada vez tenemos más empleados en áreas esenciales. Obviamente esto también se fue incorporando con gente de otras áreas, por ejemplo deportes, que ha participado en todo lo que es la construcción de los centros del centro de aislamiento, en la rural y el hipódromo, que ya lo tenemos listo y preparado con una capacidad de 1.000 personas y estamos ahora organizando el segundo. Yo creo que ha sido satisfactorio, ¿no? Siempre en esto hay que estar exigiendo porque es muy importante y porque son los recursos con los que contamos, pero te insisto, Rosario tiene esa particularidad de que en áreas esenciales debemos tener alrededor del 70% de la planta. Ahí hablaba de que ya tenés preparada casi 1.000 camas en la zona de la sociedad rural y lo que es el Jockey Club. ¿Hay otras áreas más que se van a implementar? Sobre todo, lo que preocupa a la gente es el tema respiradores. ¿Con qué van a contar en lo público y con lo privado en caso de que, ojalá no permita Dios, se destape una pandemia de muchos casos simultáneos? ¿Cuál es la capacidad que ustedes podrían manejar en caso de, digamos, de terapia intensiva con respiradores? Nosotros, Carlos, tenemos en la ciudad efectores privados, efectores del PAMI, que es un caso particular, efectores provinciales y efectores municipales. Entre todos estamos, yo creo, hoy ya en alrededor de 400 camas críticas.
Y estamos creciendo por un lado por el hospital que se está haciendo en anexo en Granadero Baigorria, el hospital modular que se suma al hospital de Granadero Baigorria, el hospital Eva Perón. Y en nuestro caso también con capacidad de crecer en el ECA. Ya hemos incorporado 5 camas críticas nuevas y estamos esperando ahora otra tanda de respiradores, y estamos también a partir del desarrollo de un proyecto con la Universidad de Rosario de un ventilador de transición para casos agudos, también con esa posibilidad, y tenemos posibilidad de seguir creciendo. Nosotros el ECA tiene 25 camas críticas hoy y podría llegar a 55, o sea, tenemos capacidad de crecer tanto en el sector público como en el sector privado, y desde ese punto de vista entendemos que a nivel de camas críticas, obviamente en una situación como la que viene evolucionando vamos a estar preparados. Con respecto a la atención directa a estos, digamos, a estos sectores por ahí más vulnerables de la ciudad, ustedes están trabajando con ayuda económica, con ayuda, digamos, de bienes o, digamos, de canasta, con vianda. ¿Cómo es la relación con esos lugares que por ahí necesitan más atención que otros? ¿Y cuál es la relación también con la provincia, con Perotti, no? Nosotros hemos coordinado con la provincia y también a partir de un fondo rotatorio de Nación, la asistencia alimentaria junto al Banco de Alimentos y una enorme cantidad de organizaciones de la ciudad, más de 920, que son quienes reciben en el territorio y obviamente distribuyen y cocinan. Tenemos un esquema de asistencia alimentaria coordinado. Hemos coordinado todo el padrón de provincia, más el de municipio, más el del propio Banco de Alimentos, y cotidianamente estamos repartiendo más o menos 26.000 kilos por semana. Sumado a esto, estamos en un operativo coordinado con la provincia y el ejército en barrios donde estamos haciendo reparto casa por casa. Y sumado a esto también hay un operativo en las escuelas con reparto de viandas en el funcionamiento de lo que eran los comedores escolares. Estamos intensamente trabajando con atención en la cuestión alimentaria. A esto se le suma la tarjeta alimentaria. O sea que entiendo que si bien es algo que todos los días hay que monitorear, estamos con un desarrollo que ha capilarizado todo el territorio de la ciudad. Y uno de los temas que supuestamente calculo debe ser cotidiano, los distintos sectores de la producción, del comercio, que te deben llamar para pedirte una reunión para ver cómo se puede liberar. Hoy, digamos, ¿qué tenés en carpeta que pueda hacer hacia futuro de poder sumar algunas actividades nuevas para que puedan, digamos, ir solventando los costos que le ha significado este parate de más de 30 y pico de días, ¿no? Nosotros ahora estamos monitoreando estos 11 rubros que se abrieron el lunes. Estamos como municipio también con una experiencia interesante, que es generamos un portal de comercio electrónico municipal, pero que lo ponemos a disposición de todos los comercios de Rosario, con la posibilidad de una apertura de una cuenta gratuita en el banco municipal. Hemos tenido en 2 días más de 1.500 comercios sumándose. Creemos que vamos a llegar al viernes con alrededor de 4.500, 5.000. Y con eso ya vamos a alargar un esquema que le permite aprovechar esta habilitación de la venta online o telefónica para el conjunto de los comercios. Estamos analizando la construcción de protocolos con muchas áreas, peluqueros, inmobiliarias, mudanzas. Es un tema que nos preocupa a fin de mes. Tenemos mucha gente que si no va a empezar a pagar 2 alquileres y debería poder resolverlo. Estamos trabajando también con protocolos sobre lo que podría ser la pequeña construcción, pero vamos a ver primero qué medidas se toman a nivel nacional y también cuál es el impacto de estas 11 y paulatinamente ir agregando, de seguir evolucionando bien la situación sanitaria, ir agregando actividades semana por semana bajo protocolo estricto. Creo que hasta acá el balance ha sido positivo en esta semana también, y ahora hay que ponerle. Estamos, por supuesto, también, Carlos, habilitando junto con Provincia Industrias a partir del último decreto y controlando. Estuve ayer con el ministro de Trabajo recorriendo una, y vamos a tratar de ir incorporando en todos los rubros donde uno pueda controlar la no aglomeración y distribuyendo, Carlos, los horarios en la ciudad para evitar que se nos aglomere gente en el transporte público, que es el cuidado mayor que tenemos, es decir, que no se nos agote el transporte. Pablo, vos cuando hiciste la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo hablaba de la situación económica que tenía la ciudad. ¿Pudiste pagar bien los sueldos de abril, en abril los sueldos de marzo? ¿Y cómo te preparás para abril? Pude pagar bien. La situación de la ciudad ya era difícil, obviamente esto lo agrava mucho. Estamos todos muy preocupados por la evolución de la recaudación en todos los niveles, sector privado, pero también el sector público, porque deriva inmediatamente esa crisis.
Y vamos a ver, yo creo que la semana que viene nos vamos a tener que sentar todos los niveles del Estado a analizar cómo seguir. No me gusta a mí alarmar, pero la caída de la recaudación en algunos órdenes está cercana al 40%. Vamos a tener que mirar, por supuesto también estamos priorizando gastos y concentrando todo el poder de gasto del Estado en invertirlo en la cuestión sanitaria, ¿no? Así que es un tiempo también para tener muy claras las prioridades y es lo que estamos haciendo. Y con Perotti, ¿pudiste hablar de esta situación? ¿Hay un compromiso de una mano, de una ayuda, digamos, para que por lo menos cumplir con lo prioritario? Sí, sin duda, lo hablamos cotidianamente. Creo que también en esto lo hablamos el sábado en un encuentro que tuvimos varios intendentes con el presidente de la Nación. Entiendo que va a haber un fondo de asistencia a las provincias, pero que de la misma manera deberá asistirse a los municipios, garantizando un piso de coparticipación o buscando una variante en ese sentido. Espero que la semana que viene, yo creo que esta semana Nación se concentró, me parece bien, en el monotributista y en la puesta en marcha de los créditos a tasa cero. Entiendo que la semana que viene debería darse una respuesta hacia los municipios de todo el país. Una de las últimas preguntas, ya para ir cerrando. ¿Hay espacio para la política? Porque sé que una foto en el diario de La Capital suya con Perotti generó un poco de alarma dentro del Frente Progresista. ¿Hay tiempo para la política en estos tiempos, digamos, de tanto trabajo para poder, digamos, llegar bien cuando venga el pico del coronavirus? Hay tiempo para la política en el mejor sentido, Carlos. Nosotros no estamos acá, nadie, lo digo, yo le he pedido al Consejo Municipal la aprobación de normas y han sido aprobadas por unanimidad, y no es que no haya diferencias políticas en nuestro Consejo, que es muy plural, pero hay un tiempo para que la política demuestre que entendemos el contexto en el que estamos y que es un momento de trabajar coordinadamente. Y si esto sale bien y si la respuesta es positiva, después podremos volver a discutir todo lo que sea necesario. Yo tengo una responsabilidad de gobierno, mi prioridad absoluta es salir de esta situación con la situación sanitaria de la mejor manera y con un programa serio de reactivación económica y productiva. Entiendo que es el objetivo del gobernador y del presidente, y el resultado electoral nos puso en esta función. Ya tendremos tiempo después porque va a haber, por supuesto, disputas electorales, diferencias partidarias, pero me parece que hoy hay que estar a la altura de algo que lo vemos, Carlos, vemos lo que ha sucedido en el resto del mundo, en países más desarrollados que Argentina, en países incluso, te diría, con una cultura institucional más fuerte que la nuestra, y sin embargo esto ha hecho estragos. Así que ojalá podamos dar el ejemplo en este país de que es un momento para estar unidos y enfocados en la prioridad. La última, para cerrar, te he escuchado decir que aplaudí o celebrás la mirada federal que tiene el presidente. ¿Usted cree que está realmente la atención del presidente en todas las provincias, o su mirada hoy, como yo estoy viendo, por ejemplo, está más focalizada en lo que pasa en el AMBA, ¿no? Entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y el gran cordón ahí? ¿Ustedes sienten que van a ser, digamos, parte de un esquema también de la resolución de los problemas económicos y digamos, y sobre todo en salud, con el tema del coronavirus, que hay una participación para el interior? Sí, pero siempre hay que reclamar. También sabemos que en la Argentina el federalismo requiere que lo exijamos. Yo valoré mucho la actitud del presidente el día sábado de reunirse con 30 intendentes, creo que 32 de todo el país. Creo que a él le implica integrar o enriquecer su mirada. Obviamente la preocupación del conurbano y la masividad de gente es entendible, pero bueno, la Argentina en el interior también necesitamos respuestas, y tenemos también muchas ciudades grandes en el interior. Entonces, charlamos algunos temas como el de transporte público, el financiamiento, que son claves. Yo valoro eso y creo que a la vez tengo claro que eso siempre hay que reclamarlo, y ojalá también, si recuperara funcionamiento del Poder Legislativo, podamos empujar desde allí medidas que tengan que ver con acentuar la mirada federal en el país. Intendente, muchísimas gracias, muy amable. Le hemos robado estos 15 minutos como para poder contarle no solo a la ciudad de Rosario, que se ve el programa, sino a toda la provincia, cómo está una de las ciudades más importantes que realmente tiene que encarar una situación que todavía no sabemos cómo va a ser, porque estamos transitando hacia los días más difíciles, así que por lo menos me quedo tranquilo que la ciudad está preparada. Así que gracias por estos minutos. No, al contrario, Carlos, gracias por llamar, y bueno, ya nos veremos pronto, espero que ya personalmente. Abrazo muy grande. Hasta luego. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos,
donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Es tiempo de cuidarnos, cuidarlos, cuidarlas. Llamemos a abuelos y abuelas todos los días. Cuidemos a los que nos cuidan no yendo a una guardia si no es necesario. Tengamos gestos, llamadas, mensajes y palabras afectuosas con quienes están solos o solas. Consejos del Consejo Municipal de Rosario. Como le decíamos al comienzo del programa, tratamos de comunicarnos con Silvina Frana, la ministra de la provincia, para señalar varios temas. Creo que ya la tenemos. Buenas noches, Silvina, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, hay varios temas, un poco, vamos a ver si podemos contarle a la audiencia cómo se está trabajando en este momento en el Ministerio de Infraestructura, de Obras Públicas de la provincia, porque sabemos, ¿están trabajando a plena? ¿Está full el personal o está menguado? Mira, tenemos distintas situaciones, pero básicamente hay personal que sí viene a las oficinas, muy poco, la mayoría trabaja desde su casa. Y después ustedes saben que somos un ministerio muy particular porque la mayoría de nuestras dependencias son gente que está en la calle y así es como la gente de la Empresa Provincial de la Energía, los trabajadores y trabajadoras, muchos siguieron con su ritmo habitual y tal vez un ritmo más acelerado en virtud de tener que dar respuesta a aquellas obras que necesitaron agilizarse para reforzar la estructura sanitaria de la provincia de Santa Fe en el marco de esta pandemia. Y así que los santafesinos y las santafesinas hoy se puedan sentir tranquilos de que la provincia está preparada para cuando llegue ese momento del pico de la pandemia, que se espera tal vez para fines de mayo, junio, y que tengamos los elementos suficientes para poder atenderlos. Bueno, ahí concretamente queremos apuntar porque se ha trabajado muy fuertemente ahí en Baigorria, en ese hospital modular. ¿Ya están en 80 y pico % de la obra para terminarse? Así es. Yo les decía recién, bueno, destacaba el trabajo de la empresa de energía, los trabajadores de aguas santafesinas, de asuntos hídricos, de vialidad. Digo, toda una confluencia, un trabajo coordinado con una conducción que fue la de la gente de la municipalidad de Granadero Baigorria, para un conjunto de obras que hubo que hacer para preparar el lugar, porque allí se empezó a instalar y se está terminando de instalar uno de los hospitales modulares de los 12 que la Nación propuso para atender esta pandemia, uno en la provincia de Santa Fe, detrás del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Así que el ritmo de trabajo de este ministerio prácticamente no se paralizó. Ajá. Allí en ese lugar vamos a tener un hospital nuevo, un hospital con todas las condiciones para atender la pandemia, con un área de terapia intensiva. Y yo ayer decía en otro medio, ¿no? Hace un tiempo nosotros admirábamos a los chinos que en 15 días hicieron un hospital. Bueno, nuestra cuarentena empezó el 20 de marzo y hoy 22 de abril nosotros podemos decir que seguramente, y si todo sale como esperamos, fin de la semana que viene vamos a estar inaugurando Baigorria. Así que también creo que los santafesinos y las santafesinas tenemos que sentirnos orgullosos de todas estas respuestas que fuimos dando. A ver, hay un hospital que el socialismo lo emplazó en el sur de la ciudad de Rosario. Es una mole de cemento que le falta mucho, no sé. ¿Ustedes han evaluado la posibilidad de continuar eso para terminarlo o es imposible por los costos que tendría la finalización de ese edificio? Fue lo primero que se evaluó porque la primera indicación que nos dio el gobernador de la provincia es hacer un relevamiento de aquellas obras de la estructura sanitaria que estuvieran próximas a terminarse. Y fíjense ustedes que este hospital de esa zona de Rosario, como usted bien indicaba, Carlos, ni siquiera tiene el piso. De todas maneras, allí hicimos una evaluación en ese lugar y en otro similar en Rafaela para ver si al menos podemos acondicionar una parte, pero acondicionar una parte nomás requiere una inversión muy grande y por eso estamos viendo si Nación puede colaborar, pero por el momento no hay condiciones ni financieras
ni posibilidades en el corto plazo de poder resolver esa situación. Lo decimos lamentándolo porque fue una de las primeras cosas que pensamos, pero vuelvo a repetir, ni siquiera el de Rosario tiene el piso. Bueno, ahí está el tema, porque uno recibe muchas preguntas de vecinos de Rosario y creían que estaba más avanzada la obra. Es decir, que la inversión es monstruosa lo que hay que hacer ahí para ponerlo en condiciones para que eso empiece a funcionar. ¿Tiene alguna cifra más o menos aproximada? Para que eso se pueda completar, una cifra de base de 1.000 millones de pesos. Digamos, para una primera etapa, para un mediano reacomodamiento, estamos hablando de cerca de 300, 400 millones. Así que, por eso, y aparte de un tiempo de obra largo, porque si fuera solamente un tema de dinero, a lo mejor uno encontraría algunos mecanismos para que a nivel nacional financien una obra como esa en este momento de pandemia. Pero el tema son los tiempos, donde seguramente cualquier cosa que uno plantee allí va a superar junio, julio, que son los meses de pico de la pandemia. Aún así, no se descartó totalmente, pero vamos a trabajar sobre la respuesta inmediata. Sé que su ministerio tiene varias áreas, usted lo contaba cuando empezábamos la charla. Está vialidad, está la EPE, la energía, bueno, también hay energías no renovables, así que cuénteme un poquito con vialidad. ¿Está funcionando también? ¿Están haciendo obra o está paralizada? No, en vialidad se sigue funcionando con aquellas obras que tienen que ver con un funcionamiento normal y habitual, alguna suerte de bacheos, de convenios con localidades del interior, convenios que tienen que ver con caminos rurales. Pero esa jurisdicción fue la jurisdicción que cuando llegamos tenía casi el 35% del total de la deuda del ministerio. El 35%. Así que va a costar, digamos, recomponer toda la obra que allí estaba, que reconozco había un nivel de obra, pero lamentablemente la mayoría no se pagaba desde el mes de mayo. Y si bien empezamos un proceso de consolidación de deuda, bueno, ahora nos tomó esta situación económica que va a costar, digamos, resolverlo en el corto plazo. La idea es que en estos días se le haga una propuesta a los contratistas de manera tal de poder reactivar el sector. Seguramente vialidad es hoy por hoy uno de los lugares donde necesitamos en forma urgente esta propuesta, estos acuerdos con los contratistas. Pero no se quedó tranquila vialidad porque también el 31 de marzo venció el contrato de fideicomiso que tenía el Banco Municipal para administrar los fondos de la autopista Santa Fe Rosario. Vencido ese fideicomiso, esa administración pasó a una unidad ejecutora que depende de vialidad y allí se está haciendo todo un trabajo de transición muy interesante y con un fuerte compromiso de esa jurisdicción, porque bueno, todos ya sabemos un poco la historia de idas y vueltas que tuvo la administración de la autopista y hoy el Estado, a pesar de esta situación, decidió hacerse cargo. Ahora, Silvina, el tema de vialidad, que tiene un plantel, yo no sé si me equivoco, 1.200 personas en su planta permanente aproximadamente, no sé si hubo un poco más, siempre ha tercerizado los trabajos. ¿No está en condiciones por sí sola de hacer algunas obras, digamos, por administración y no llamar a terceros para que hagan las obras? Hay todo tipo de situaciones. Hoy lo que se está haciendo es todo por administración. Así que, bueno, tal vez haya que revisar algunas decisiones de gestiones anteriores. Hoy por hoy la decisión, y lo puedo demostrar con muchísimos ejemplos, es que desde el propio Estado se han dado respuestas inmediatas y se lo vio en esta época extrema, que es la época de la pandemia. La verdad que acá mismo en la ciudad de Santa Fe, Vialidad intervino en el Hospital Iturraspe, en las calles internas, intervino en La Redonda, un lugar donde hoy se están administrando recursos para distribuir entre todos los hospitales, se centraliza un depósito de elementos de protección y allí se distribuyen, y ahí también Vialidad fue quien llevó adelante una obra para que eso esté en condiciones. Hoy el Estado está dando muestras que cuando asume un rol, cuando hay un compromiso político, la respuesta del Estado es inmediata. Sobre el tema de la deuda global que tiene el Ministerio, usted hablaba más o menos de 5.000 millones. Esto me dicen que ahora está frisado. ¿Se ha llegado a un acuerdo con los proveedores o se está esperando la posibilidad de, a través de este bono o este endeudamiento que pueda hacer de emisión de bonos la provincia, cancelar esa deuda? ¿Cuál es la política que van a encarar
con estos proveedores que están reclamando los pagos? Bueno, digamos, la provincia se dio un procedimiento que se llama consolidación de deuda, donde todos los contratistas del Estado tenían que presentar sus acreencias. El plazo de presentación venció el 10 de abril, hubo un día de gracia porque el 10 de abril fue Viernes Santo, se tomó el 13 de abril, que fue lunes, como un día de gracia, y en este momento se está procesando toda esa información por un lado, y por otro lado, desde el Ministerio de Hacienda se están elaborando alternativas para que en pocos días poder sentarse con los contratistas y hacer una propuesta concreta. No tengo la información que hoy haya una decisión concreta del gobernador de emitir bonos. Hay la ley de utilidad pública, lamentablemente ahora hubiera sido fantástico que fuera en diciembre, aprobó un nivel de endeudamiento y que a partir de allí hoy se están trabajando con qué alternativas de endeudamiento nos van a permitir a nosotros a su vez cumplir con los contratistas del Estado. Con respecto a lo político, porque sabemos que la cuarentena paralizó todas las actividades, aunque la política está vigente, hay siempre, no sé por qué, y quiero que aproveche este medio para desmentirlo o ver qué tipo, por qué estas acciones. Cada vez uno ve algún WhatsApp o algún tipo de información en los pasillos de que Silvina Frana va a renunciar. ¿Esto es cierto? ¿A qué se debe? Que siempre la ponen a ustedes en la picota. ¿Qué interés político hay? No te escuché. No te escuché. Te comento que a veces en los WhatsApp, en los corrillos políticos, sí, se menciona de que usted está enojada, que no puede hacer lo que usted quiere y que va a renunciar. ¿Qué hay de cierto? ¿Son versiones? ¿Son operaciones? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo es la relación? Por eso le digo. Vaya. La relación, digamos, con Perotti está correcta, no hay ningún tipo de conflicto, ¿no? Por supuesto. No. No, para nada. Y más, en un momento como este, creo que es poco serio querer mostrar alguna dificultad en el gabinete. No. Creo que en este momento todos los ministros y las ministras estamos asumiendo un compromiso para llevar adelante esta situación inédita, que no tiene antecedentes, que afecta al mundo entero, que la verdad que lo que nosotros hoy queremos más que nada es salir de esto de la mejor manera, que la gente se sienta cuidada y protegida, que cuando termine esto sigamos trabajando fuertemente como quisimos hacerlo desde el primer día para llevar soluciones a nuestra gente. Lamentablemente nos tocó este momento y bueno, pero me parece que se ve a las claras de que el compromiso es de todos y de todas. Sé que Omar Perotti, el tema de la producción es uno de sus pilares, siempre ha trabajado en esa área, le preocupa. En la reunión de gabinete, ¿qué se plantea como para ir saliendo o para seguir produciendo? Porque encima la provincia tiene que facturar impuestos para poder pagar todo estas necesidades que tiene a diario y sobre todo con este grave problema que es la pandemia, que necesita recursos adicionales. ¿Qué se habla? ¿Cómo se puede esperar, digamos, que esto se empiece a reactivar? El compromiso de Omar Perotti con la producción es un compromiso permanente, ni siquiera es oportunista, ni siquiera es porque este tiempo demanda ese compromiso. Claramente hay algunas cosas que dependen de medidas del gobierno nacional, pero hay otras que poco a poco van tratando de acercar soluciones. Hoy se está trabajando en forma coordinada entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo para ver de qué manera se puede reactivar todo este proceso productivo que la pandemia paralizó totalmente, de un modo cuidado, de un modo protegido. Creo que hoy hay que atravesar este equilibrio que requiere, por un lado, cuidar a la gente que no se enferme y por otro lado, que la producción vuelva a seguir trabajando, porque esto es un equilibrio permanente que hay que buscar. Uh-huh. Porque de nada valdría poner en marcha todo el aparato productivo y que se empiecen los contagios y que entonces el pico de la pandemia nos encuentre de la peor manera, ¿no? Así que usted no tenga dudas que en ese sentido, por eso está permanentemente el Ministerio de Trabajo monitoreando qué actividades se empiezan a reactivar para ver que de verdad esas actividades se encuentren cuidadas. Hoy no se encuentra en esta situación. La última, hablábamos al inicio de la nota con lo que se está haciendo
en Baigorria con este hospital modular. ¿Está previsto también alguna obra adicional en algún hospital del interior? Este programa se ve desde Florencia hasta Rufino, así que en algún otro lugar se está trabajando desde el Ministerio para acondicionar alguna sala o algún club o algún elemento como para sumar más camas a esta pandemia. Mira, hay varias situaciones. A lo largo y a lo ancho de la provincia, el gobernador de la provincia definió la constitución de comités de emergencia departamentales y allí cada senador o senadora, acompañados por la vicegobernadora de la provincia, hacen un diagnóstico de qué cosas se requieren, o para situaciones de aislamiento, o para situaciones de internación, o los casos más extremos. A partir de esta información y de los primeros pedidos que nos hizo el gobernador, nosotros, inmediatamente declarada la cuarentena, pudimos terminar un hospital, el Sanco de Villa Guillermina, una obra que se venía realizando, que le faltaba muy poco para terminarse, y en la primera semana eso estaba resuelto con el fuerte compromiso de la comuna, la presidenta comunal de Villa Guillermina. En Reconquista, el propio intendente se puso al hombro el acondicionamiento del viejo hospital de Reconquista, y hoy estuvo en Santa Fe trayéndonos un pedido para acondicionar el ingreso al nuevo hospital, que era una obra adicional que no se había previsto cuando se inauguró el nuevo hospital. Así que estamos trabajando en eso junto a Vialidad Nacional, porque allí hay un camino alternativo que es de Vialidad Nacional. En la ciudad de Santa Fe, todos sabemos que desde el Ministerio de Desarrollo Social, trabajando con cooperativas, con organizaciones sociales, se está acondicionando el viejo hospital Iturraspe, que la verdad que estaba destruido cuando lo trasladaron al nuevo hospital. También el Centro de Salud Juventud del Norte. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad para reacondicionar el ex liceo, el recreo, donde funciona el ISEP. Allí también va a haber un lugar de internación temporaria, como se dice, sobre todo para aquellos personal de la Fuerza de Seguridad y del Ministerio de Salud que se contagien. El hospital de Coronda, que era una de las obras donde había un endeudamiento, se pudo llegar a un acuerdo con la contratista y finalizarlo. En Rosario, el hospital de niños Zona Norte, que también una obra que le faltaba un tramo para finalizarla, logramos también allí hacer un acuerdo con esta deuda que teníamos y poder finalizarlo. Trabajamos con el intendente de Rosario, definiendo todo un espacio de aislamiento integrado por el hipódromo, la rural, el ISEP, y allí la provincia de Santa Fe venía llevando adelante una obra en la rural de 3 grandes pabellones que tenían un destino social. Bueno, se terminaron de acondicionar para darle esto al destino de ese aislamiento, así que ya le digo, estamos trabajando también para ver si se pueden arreglar los techos del Sanco de San Carlos. Así que en toda la provincia, a medida que nos van requiriendo, ya sea desde la mesa de los comités de emergencias departamentales o el propio gobernador definiendo algunos criterios, desde este ministerio inmediatamente tratamos de resolverlo. Ayer estuvimos en Villa Constitución también y sigo destacando, ¿no? El compromiso no pasa por la ministra, sino pasa por todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que están atentos y con una vocación de servicio permanente para ir resolviendo todas aquellas cosas que tenemos planteadas en el camino. Silvina, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.